Alabamos a nuestro gran creador en esta mañana, en esta ocasión, por darnos este momento para reunirnos como su pueblo, como sus hijos, a sentarnos a sus pies para escudriñar, para inquirir, para indagar acerca de la salvación eterna que nos ha conferido, temas que aún los ángeles quisieran entender y comprender. Y nosotros tenemos el privilegio por el Eterno dado para que podamos incursionar, introducirnos en estos temas tan importantes para nuestro crecimiento espiritual. Bienvenidos las grandes apostasías en la historia del gran conflicto y las manifestaciones a la manera del profeta Elías, que estamos cubriendo este recorrido que hemos estado haciendo desde que el pecado comenzó en el cielo hasta que estamos ya en la parte final. Así que les invito para que inclinemos el rostro para orar. Amado Señor, te damos gloria y honra y gratitud por darnos esta nueva ocasión. Gracias, Padre, porque has abierto el cielo y la eternidad para nosotros los mortales y pecadores. Gracias, Padre, porque a través de tu Hijo nos has abierto el cielo. Y aquí estamos, Señor, reconociendo que somos pecadores, que no podemos entrar a tu presencia, pero aceptando la dádiva de la redención que hace posible que nuestras humildes oraciones rompan el velo y lleguen a tu presencia. Queremos en esta hora, Señor, recibir tu bendición prometida para este tiempo final. Necesitamos tu manifestación, oh Señor, que trae beneficios presentes y eternos. Clamamos, Padre eterno, para que tu presencia haga posible que tu palabra sea lámpara a nuestros pies y lumbrera en el camino. Te agradecemos en el nombre de tu eterno Hijo. Amén. 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 Entonces vamos a leer un párrafo muy importante del espíritu de profecía. Aquí tenemos la base del estudio que se ha estado haciendo, la base bíblica, ¿cierto? Sin profecías el pueblo se desenfrena. El fundamento del Nuevo Testamento nos dice lo que conocemos. Tenemos también la palabra profética más segura. Y aquí tenemos un pensamiento. Vamos a permitir escucharlo en este momento para del espíritu de profecía. Dice, todos los pilares han de ser reforzados. El Señor ha declarado que la historia del pasado se repetirá. Cuando lleguemos al tramo final, ha de proclamarse al mundo toda verdad que Él nos haya dado para estos últimos días. Amén. Todos los pilares establecidos tienen que ser reforzados. No podemos ahora salirnos de la plataforma que Dios ha establecido. En estos momentos existe la necesidad de repetir la experiencia de los hombres que tuvieron su papel en el establecimiento de nuestra obra al principio. Gracias. Entonces miren que aquí habla de la obra. El Señor nos hará de que la historia del pasado se repetirá cuando lleguemos al tramo final. ¿Ah? Tipo pasado, antitipo futuro. Por eso podemos conocer el futuro. Entendiendo el pasado, conozco el futuro y lo que está sucediendo ahorita, ¿verdad? Porque este presente que estamos viviendo fue futuro para el tiempo de ellos y para el tiempo de los que vienen en el camino de la redención. Entonces tenemos esa base del espíritu profecía, hermano, que nos anima, ¿sí? Hay un capítulo que está allí, hermanos, en manuscritos inéditos, como uno se llama Pilares y los hitos del mensaje, el capítulo 25. Qué capítulo tan precioso para nosotros en este tiempo final, hermanos. Se llama así, los pilares y hitos del mensaje, capítulo 25, tomo 1, manuscritos inéditos. Entonces, estamos ya en la parte final del recorrido, hermanos. La historia del gran conflicto entre el bien y el mal, desde que principió en el cielo hasta final abatimiento de la rebelión y la total extirpación del pecado, es también una demostración del inmenso amor. Recuerden que en la eternidad se conocía el amor de Dios por medio de la creación, pero ahora Él está colocando un sello adicional a la creación. ¿Y cuál es, hermanos? El sello de la ¿qué? El sello de la redención por medio de su Hijo.
por medio de su Hijo le está colocando un sello. Ahora el Eterno es adorado como Creador y también como que en el templo de la redención. Así que tenemos aquí, ya hemos recorrido suficiente, hemos pasado por aquí, entender estos tramos nos ayudan allí. Quería resaltar algo aquí sobre los altares típicos que se levantan después de la rebelión. ¿Sí? Miren el altar, aquí tenemos el altar de Caín, que eso es lo que hemos estado estudiando en esta jornada, ¿verdad? En el altar de Caín, mira aquí está el altar según lo que este enfoque de estudio. ¿Alguien puede leer este pensamiento, hermano, rapidito, por favor? Ya dice, en este altar el hombre es un medio, Lucifer se vuelve siervo del hombre para convertir al hombre en su siervo y le paga con la muerte eterna. En este altar el hombre es el toro, el hombre muere para que Lucifer viva. Tremendo, ¿cierto? Ahí está el altar de ¿quién? El altar de Caín, lo que había, la visión y la misión profética de Lucifer, lo que había allí en el altar de Caín, y Caín no sabía que estaba labrando su propia ¿qué? Su propia tumba, ¿verdad? Por eso Satanás lo indujo a ¿qué? A la manera, actitud, tiempo y lugar. Noten, ahí estamos hablando la base del estudio que hemos estado haciendo, ¿cierto? En el conflicto. Tenemos la redención, y aquí está en el altar de Caín. ¿Cómo está la redención en el altar de Caín? Pervertida. La testificación presente, pervertida. La adoración presente, pervertida. La revelación presente, pervertida. Entonces, manera incorrecta, actitud incorrecta, tiempo incorrecto y lugar incorrecto. Si aplicamos este principio al altar de Caín, ¿adoró de una manera correcta o una manera incorrecta? ¿Qué dicen ustedes? Manera incorrecta. ¿Con una actitud correcta o con una actitud incorrecta? Incorrecta, pues. ¿Estaba en un lugar correcto? Sí. Y en un tiempo correcto también, pero había alterado esta ecuación que no se puede. Esta ecuación en la adoración es inalterable. Por eso el diablo va a pervertir alguna de estas bases, de estas piedras, para que esto se convierta, el hombre sea el toro, el sacrificio. El hombre muere para que el diablo ¿qué? Viva. Eso, hermano, en Génesis 3:14. El Señor le dice a la serpiente, polvo comerás, ¿sí? Pero cuando vamos a la palabra en Génesis 3, versículo 18, creo que está, el Señor le dice al hombre, con el sudor de tu frente comerás hasta que vuelvas al polvo, porque polvo eres y al polvo ¿qué? Volverás. Entonces la pregunta es, ¿usted ha visto una serpiente comiendo polvo? No, las serpientes no, yo no he visto, yo he crecido en un lugar donde hay serpientes, las serpientes no comen polvo. El polvo es que el pecado convirtió al hombre en polvo. Y el polvo es la materia prima para que la serpiente viva. Satanás ahora, el hombre muere para que Satanás, ¿qué cosa? O sea, el pecado nos convierte en alimento de la serpiente. Por eso es que el diablo está tan interesado en que nosotros pervirtamos estos pilares. Aquí tenemos, hermanos, el altar de Abel. Miren el altar de Abel. Otro hermanito que pueda leernos, por favor, allí, esté atentico para que no perdamos tiempo. En el altar de Abel, ¿qué sucede? En este altar, el hombre es un fin. El Mashiach se vuelve, se vuelve siervo real del hombre para convertir al hombre en siervo del Altísimo y le da la dádiva de la vida eterna. En este altar el Mesías es el Mesías.
Ajá, el Mesías, bueno. Toro es el toro sacrificio, es el toro. El Mesías muere para que el hombre arrepentido viva para siempre. ¿Cuál de los dos altares es mejor, hermanos? ¿El de Caín o el de Abel? Pues para nosotros el de Abel. En el de, mire, hermano, en el de Abel nosotros comemos, porque nos da vida eterna para que vivamos y comamos. Amén. Pero en el de Caín somos comida. Por eso en la gran cena de las bodas del Cordero el redimido come. En la gran cena de las bodas del diablo, los perdidos son alimento de las aves. Bueno, entonces vamos avanzando que este altar, esto se va en la historia, se va a ir repitiendo, cuarto tramo, quinto tramo, aquí tenemos los tramos de la historia, están, vamos a avanzar porque ya hemos recorrido el sexto tramo de Elías hasta, ¿sí? Hasta el año 4000, ya lo tenemos, el octavo tramo, Lutero. Aquí tenemos entonces a Lutero, ya llegamos estábamos estudiando de este tramo importante de Lutero, siglo XVI, al gran movimiento adventista del siglo XIX, verano de 1844. Y miren de dónde están adorando el Israel aquí. El pecador arrepentido busca la inmortalidad proveída. Adoran hacia dónde? Hacia el lugar santo todavía, por medio de las realidades antitípicas del celestial. Miren que están adorando hacia dónde. Están adorando hacia la mesa de los panes. Usted puede ver el cuadrito allí, el cuadro a grosso modo. Al final se ve la Nueva Jerusalén. Cada vez se acerca más de la eternidad perdida a la eternidad recobrada, ¿verdad? Este capítulo, este tramo, hermano, está alumbrado por la revelación. Apocalipsis 1 al 14, 14, habla de este tramo de una manera especial, ¿sí? Cubre lo que es el período del lugar santo, del ministerio en el lugar santo, ¿sí? Aquí se está terminando el ministerio del lugar santo en este tramo del celestial. Primeros escritos, capítulo 52 hasta el 57, hermanos. Conflicto de los siglos, capítulo 9 al 23, y el gran movimiento adventista, 1 al 15. Estos libros, hermanos, debemos leerlos, por favor. Anote esas páginas, ¿sí? Y léalos, que son tremendos. Mire, el capítulo 9, el conflicto de los siglos, ya está hablando de la reforma del siglo XVI. Hasta el 23, que es cuando se da el clamor de medianoche, porque ya en el 24 comienza el lugar santísimo. ¿Listo? Entonces tenemos aquí ¿sí? En este tiempo de avanzando en la historia, aquí esta no es. Vamos a avanzar un poquito para ubicarnos. Perdón, aquí me ubico bien. Entonces aquí tenemos ahora sí de Yohanan al movimiento adventista, séptimo tramo. Tenemos la 7, que fue la que estudiamos, ¿sí? El tercer Elías, aquí está el tercer Elías y ya lo estudiamos, así que vamos a avanzar hasta el tramo que estamos hoy cubriendo, el octavo tramo, ¿sí? Y ahora sí lo tenemos bien aquí, hermanos. Estaba ahí. Entonces aquí ya vemos los libros que estamos citando, ya los hemos mencionado, los hemos leído. Tenemos aquí, hermanos, la apostasía número 8. Vamos a hablar aquí de este tramo que comprende los siguientes eventos trascendentales. La caída del papado. ¿En qué año cayó el papado, hermanos? 1798. Muy bien, pero ¿en qué año se anunció la caída? Entonces usted tiene que entender que siempre la caída es posterior al anuncio de la caída. Por ejemplo, la caída de Sodoma, digamos, la caída de Sodoma se dio después que se anuncia la caída, ¿sí? Vamos a hablar, por ejemplo, de Jerusalén. ¿Cuándo cayó Jerusalén, hermanos? Cuando crucificó al quien, al Mesías. Año 70.
cuando crucificó al Mesías. Es más, hermano, Jerusalén cae cuando rechaza el ministerio del Hijo, el ministerio terrenal del Hijo. Ha caído. Jerusalén, Jerusalén que matas a los profetas. ¿Y cuándo se dio la sentencia? En el año 70. Noten, primero se da ¿qué cosa? Se anuncia la caída. ¿Quiénes anunciaron la caída del papado, hermanos? La reforma del siglo ¿qué? La reforma del siglo XVI. ¿Sí? Martín Lutero. Lutero y todo ese equipo anunció la caída del papado. ¿Y cuándo se dio la caída del papado? Mire, ¿en qué año? Lo que estamos aquí cubriendo el tramo, ¿no? Estamos cubriendo el tramo desde el año 1520 hasta el verano de 1844. Entonces, noten, 1500 se confronta allí la confrontación antitípica con Lutero. Lutero es un antitipo de Elías en el Monte Carmelo y de Juan el Bautista. ¿Estamos? Lutero en la dieta de Ward es un antitipo. Hay que leer el capítulo 8 del conflicto de los siglos, hermano. Ahí hay mucha luz sobre esto. Allí sucedió algo parecido a lo del Monte Carmelo, porque hubo una confrontación entre los profetas, el altar de Abel y el altar de Caín, en ese tramo, en ese tiempo. Y entonces, es interesante estudiar esa parte, hermanos, con detalles, porque en ese altar, mire, hermanos, vamos a hacer un recuentico. En la confrontación del Monte Carmelo, ¿quiénes murieron? ¿Los adoradores de Baal o los adoradores de Baal o el adorador verdadero? ¿Quiénes murieron? Los de Abal. Muy bien. Vamos a hablar ahora en Jerusalén. ¿Quién murió en Jerusalén? ¿Los adoradores de Yahweh, el altar de Abel o el altar de Caín? ¿Ve? Murió Juan el Bautista, ¿sí o no? Acá Juan el Bautista muere y muere el hijo. Entonces, acá en este tramo mueren ¿quiénes? Mueren los profetas, en este caso el Hijo y Jesús, nuestro Señor, y Juan el Bautista mueren. ¿Canta? Mire cómo se cumple el antitipo en este tramo aquí en Jerusalén. Ahora noten, en el tiempo de Martín Lutero, ¿quién murió después de la confrontación? Lutero huye porque lo cogen y lo esconden, es donde traduce el Nuevo Testamento al alemán. Pero ¿quiénes murieron allí, hermanos? Los sacerdotes. Hubo muerte en Alemania de muchos sacerdotes porque ahí se levantó una historia de rebelión del enemigo. Metió la mano, hermanos, y murieron muchas personas a causa de la desaparición repentina de Lutero. ¿Cata? Pero ahora estamos hablando aquí la caída de Babilonia. ¿Cuándo se dio la caída de Babilonia, hermano? ¿Cuándo se anuncia? Ahí aparece la fecha. En el verano de 1844. ¿Sí? Entonces aquí tenemos este tramo que no lo hemos tenido yo no lo había comprendido tanto como lo he estado estudiando en esta jornada, en este desafío. Lo que comprende el tiempo del fin. O sea, en este tramo, hermanos, se comprende lo que la palabra llama el tiempo del fin, ¿sí? Donde las profecías de Daniel iban a ser ¿qué? Iban a ser selladas, ¿cierto? Entonces, fíjense, hermanos, que aquí encontramos lluvia en el caso de este monte, el monte de donde está la Reforma Protestante. ¿Qué pasa con la Reforma Protestante? Se ratifica. ¿De dónde viene la Reforma Protestante? Bueno, ahí estamos hablando de lo que estaba sucediendo, ¿verdad? La Reforma Protestante, los hijos llegan a ser padres. Martín Lutero, hijo, rompe la apostasía omega del papado y ahora se vuelve padre redimido, revelación, adoración y testificación. Se ratifica la gran alianza allí. Entonces es una lluvia tardía a la que sucedió en el tiempo de la Reforma Protestante,
Es una lluvia tardía, porque la lluvia temprana cae en Pentecostés. Entonces, esta es una lluvia tardía, 1A, ¿sí? Y ahora nos vamos a dirigir al gran despertar adventista, que los hijos rompen la ¿qué? Rompen la apostasía omega del protestantismo. Pregunta, hermanos, cuando vinieron los padres peregrinos en 1620 a América, ¿de dónde venían los padres peregrinos? ¿Venían huyendo de quiénes, hermanos? ¿De quiénes venían huyendo, hermano? Aquí nos toca leer el capítulo 17 del conflicto de los siglos. Por favor, cuando tenga tiempo, lea el capítulo. Ellos venían huyendo, pastor, de la persecución del papado. Hermano, si usted lee con detenimiento, ellos vienen huyendo de los anglicanos, porque en el tiempo de los padres peregrinos, y les recomiendo el documental que se llama el Mayflower. Hay un video en YouTube, hermanos, del Mayflower, donde muestra claramente que los padres peregrinos que viajan a América están huyendo no del papado, sino de la iglesia anglicana, porque la iglesia anglicana se había unido al poder político de ese momento, se había unido al poder político. Y los padres peregrinos, los puritanos, querían una separación de la iglesia y el Estado. Y ellos salen huyendo de Europa, no perseguidos por los católicos, sino por los mismos protestantes. Por eso aquí hay una apostasía, hermano, que nosotros a veces no la se llama la Babilonia, lo que conocemos como Babilonia. Los pioneros ahora salen de Europa huyéndole a los protestantes, persiguiendo a protestantes. Miren cómo el diablo coloca su trono, donde el Cordero coloca su trono también. El altar de Satanás es puesto donde el Señor coloca su altar, el altar de Abel. ¿Ya? Y eso se ha ido repitiendo en la historia. Donde Dios coloca el altar y restaura el altar de él, el diablo obra con la apostasía, alfa, y luego con la omega para quitar el altar y poner el qué. Y poner, entonces noten, en el gran despertar adventista de 1833 a 1840, vamos a hablar de 1821, cuando comienza José Wolf. ¿Vamos? Tenemos mucho que estudiar en esta temática, hermanos. El tiempo no nos ayuda, pero aquí tenemos los hijos, miren, los hijos redimidos 7 se enfrentan a los hijos caídos 8. Los hijos, ¿sí? Los hijos de la apostasía omega 8, se enfrentan, que son los descendientes de Caín. Ahora tenemos acá los hijos de la descendencia de Abel, en este caso de Sed, ¿sí? El altar de Sed. Los séptimos hijos redimidos se enfrentan ¿con quiénes? Con los hijos de la rebelión número 8. El epicentro de esta apostasía, ¿dónde es, hermano? América, ¿no? Miren cómo va avanzando el conflicto por toda la tierra. ¿Listo? Entonces, a grosso modo, aquí tenemos ahora la dinámica. Y esto es importante entender esta dinámica que sigue aquí, hermanos. El cuadro completo de este tramo es el ministerio de nuestro Mesías en el lugar santo del templo del cielo. Desde el año 31, el año 4000, calendario bíblico del año 4000 después del pecado, hasta el año 5813, es decir, 1844. Cubre el periodo del ministerio del Señor en el lugar santo. En la apertura de este ministerio hay una gran alianza, la gran alianza etapa lugar santo celestial. La gran alianza es una sola, hermanos, solo que ha tenido varias etapas. Por eso no es correcto decir antiguo pacto y nuevo pacto. Tenemos que mirarle y darle zoom a esto, porque lo que vemos es una gran alianza que viene desde que el pecado entra. Es la misma alianza,
solo que esa alianza iba a tener varias etapas. Entonces, el Israel del atrio, Antiguo Testamento, el Israel del lugar santo, Nuevo Testamento, y el Israel del lugar santísimo en el fin del tiempo. Encontramos allí entonces la tercera etapa, pero vamos aquí a cubrir la etapa del lugar santo, del celestial, antitipo del Sinaí. Se ratifica, allí estamos hablando que se ratifica porque se reedifica un altar donde el Señor derrama el fuego de su presencia. Y vamos hasta el año 1844, otra vez la gran alianza, etapa lugar santísimo. Entonces encontramos que ahí se cubre el ministerio del lugar santo. ¿Cuántos años duró? 1813 años. Ahora noten, ¿cuántas apostasías subieron? Porque ahora va por debajo, mire, lo que el diablo está haciendo va por debajo de la diapositiva. ¿Sí? ¿Cantamos? Lo que el Señor hace está arriba. Entonces, mira, aquí encontramos desde el año 4000 o el año 31, calendario gregoriano, al año 1844, calendario gregoriano, al año 5813, calendario bíblico. ¿Canta? La primera gran apostasía del Israel del lugar santo. Miren que lo mismo que es Eclesiastés 1:9. Y ahorita lo vamos a ver. El apostólico, la católica romana, antitipo de Samaria, reino norte. Aquí tenemos esta apostasía. La primera gran apostasía que hay en este tramo se llama la apostasía del papado, que es un antitipo de lo que pasó con las 10 tribus del reino norte de Israel. Ahora lo vamos a ver. Luego viene aquí la gran apostasía omega. Esta es la otra omega, porque esta es una omega. Y aquí está la otra omega final, la segunda gran apostasía del Israel del lugar santo. El apostólico. La iglesia apostólica, bueno, ya nosotros lo hemos mirado, ¿verdad? La Babilonia protestante es un antitipo de Jerusalén, el reino sur. Entonces aquí encontramos, miren, de Moisés en el año 2500 después del pecado hasta el año 4000 después del pecado, que es el Mesías. Miren, hay 1500 años. ¿Cuántas apostasías grandes subieron? Dos. La del Monte Carmelo, Samaria, y la de Jerusalén, tipo omega. Jerusalén, Samaria y Jerusalén. Dos apostasías tipo omega. En este tramo de arriba, ¿cuántas apostasías subieron en el lugar santo? Dos. Ya lo estamos relacionando para que usted vea que lo que fue lo mismo será. Entonces, es importante entender estos tipos y antitipos, que es lo que nos va a ayudar a aclarar, porque esto es lo que nos da su profecía para poder comprender. Entonces, tenemos aquí en este tipo, Moisés, hay una alianza, después que cruzan el mar, perdón, viene el diablo, levanta apostasía y saca 10 tribus, y luego hay otra apostasía, la de Jerusalén, y se acaban las dos que quedan, y se acaba las 10 tribus que salen de Egipto. No queda ¿qué? No queda nada de lo que llegó allá. Solo quedó un remanente que es el que forma la iglesia apostólica y arranca y sigue el camino. ¿Estamos entendiendo, hermanos? Es interesante esto, ¿verdad? ¿Sí? Ver cómo lo que pasó allá se cumple otra vez. Y cuando salieron 12 tribus, 12 apóstoles salen de el año 31, acá en este otro, y aquí cae la mayoría. El gran grueso apostata y se aparta completamente, ¿verdad? Y luego es destruido. Y queda un remanente, y finalmente, ¿qué pasa, hermanos? Se vuelve en la Babilonia protestante, y ahí se acaba, ¿qué? Solo un remanente, que es el que vamos a estudiar mañana, así que no se pierda el tema de mañana. Entonces aquí miramos la dinámica de los 1813 años del lugar santo de una manera más ampliada, ¿verdad? Hay una manifestación poderosa del Mesías tipo Moisés en el inicio, en el reino de Elohim. Y hay una tipo Elías al final. Entonces, la que pasaron los apóstoles es una manifestación tipo Moisés, y la que experimenta la reforma es una tipo Elías.
Y la que experimentan los pioneros es una tipo Elías, porque están restaurando el altar. Y ahí lo vamos a ver. En el reino de las tinieblas, Satanás levanta una apostasía tipo Samaria y hay otra tipo Jerusalén caída, ¿no? Porque de Jerusalén sale un remanente. Lo mismo que es sucedido, entonces aquí tenemos los 1490 años, ya los vimos, del aposento alto hasta la reforma del siglo XVI. Entonces, aquí tenemos el cuarto Elías. Entramos al cuarto Elías, hermanos, y el tiempo se nos está yendo un poco, pero mire que el mismo contexto, ¿verdad? Aquí tenemos el cuarto Elías, capítulos primeros escritos, capítulos 52 al 57, conflicto de los siglos 8 al 23, y el gran movimiento adventista nos habla un poco de este tramo del 1 al 15, capítulo 1 al 15. Entonces, fíjense que hace finalmente el mismo. El 1, se levanta un altar, una ciudad en rebelión, ¿verdad? En este caso, lo que se llama la profecía, lo llama Babilonia. ¿Qué es eso? Se rechaza la redención, se pervierte la revelación, se pervierte la adoración y se pervierte la testificación. Puso como dice aquí, gente del común, o sea, gente que no estaba llamada por el Señor. ¿Sí? Eran líderes religiosos, gente que no había sido llamada por el Señor, sino que se habían hecho autollamados ellos mismos. Ataque directo a la profecía, al profeta verdadero. En este caso estaban atacando en este tramo a los dos testigos de Apocalipsis 11, al Antiguo y el Nuevo Testamento, que constituían el profeta verdadero de este entonces de una manera interesante. Usa la fe como medio para mantenerse en el poder, lo mismo. Lo que está haciendo aquí el rey Jacobo en Inglaterra, ¿sí? Está usando el poder, la religión, la fe para mantenerse en el poder. Es interesante leer lo que pasó en Inglaterra con los anglicanos para entender esto. Cómo se repiten en Inglaterra y en Europa lo que estaba pasando en el pasado. ¿Qué pasó? Dale. Se apaga el sonido, hermanos, porfa. Se hizo el culto de Baal porque le daba de estatus. Entonces aquí tenemos una religión y la política, ¿sí? 10 tribus rebeldes sostenían la apostasía. Acá ya hay un remanente que es el protestante que sale, 2 tribus, así por así decirlo, entre comillas, un remanente del apostólico. ¿Puede apagar el micrófono, hermano? Gracias. Perdieron la visión profética y la misión profética de Pentecostés. Echaron la culpa a la cosecha, a la maldición. Entonces, mire, una gran ciudad es un sistema que se construye en rebelión con la revelación reciente y en contra de la manifestación presente. Entonces tenemos aquí el cuarto Elías, hermanos. Aquí tenemos el tipo Acab. Antitipo, los Estados Unidos de América, que es el epicentro de esta apostasía. Acá tenemos a Jezabel, el tipo, y el antitipo, los protestantes apóstatas que habían rechazado la redención presente, la revelación presente, la adoración presente y la testificación presente. El tipo acá, los profetas de Baal, todos los pastores acá ya se convierten en religiosos, como en Jerusalén, noten. Los adoradores de Baal, ahora cuando el Señor viene, los encuentra vestidos de atuendos de religiosos, lo mismo. Por esto está una rebelión tipo Jerusalén. Líderes apóstatas. El pueblo adorador de Baal, los protestantes apóstatas. El tipo, altar activo levantado, adorando, invocando a Baal. Acá están los templos que se elevan para oscurecer el ministerio del Señor. El toro sacrificado, el tipo y el antitipo, el pueblo está siendo sacrificado, muere, muerte eterna. Recuerden que en el altar de Caín, el hombre es el toro, ¿sí? Termina muerto y recibiendo muerte eterna. La invocación sin respuesta, sin fuego activo, manifestación, y hay un capítulo que se llama La alianza entre la iglesia y el mundo, hermano, lean en primeros escritos, habla de ese tiempo cuando el fuego se perdió del protestantismo. Está en la parte final, se llama La alianza entre la iglesia y el mundo.
Entonces, esta ciudad, aquí tenemos ciudad rebelde, Samaria, tipo, antitipo, Norteamérica, epicentro del protestantismo. Rebelión contra la manifestación presente de Elías, ¿sí? Acá, ¿cuál es el Elías, hermanos? En el fin del tiempo, en el tiempo del fin, el que rompe esta apostasía es el primer ángel de Apocalipsis, es el cumplimiento profético del primer ángel, el gran movimiento adventista, que comienza con la predicación de José Wall en 1821 y luego continúa con, por así decirlo ya propiamente, Guillermo Miller y todos los que fueron levantados por el Señor. Entonces, ahí tenemos la revelación reciente, tenemos la revelación reciente. El Nuevo Testamento es la verdad presente en ese momento unido al Antiguo. Una gran ciudad, pues una gran rebeldía, ignoración, rechaza la revelación, ¿sí? Reciente y la manifestación presente. Esto es interesante en este recorrido, el altar antitípico profético a Baal. Este es el cuarto. El cuarto altar que hemos estado estudiando, ¿cierto? Y miren la base de este altar, hermano. ¿Alguno que me ayuda a leer la base de este altar? ¿Cuál es la base de este altar? Por favor. Ayúdenme. ¿Cuál es la base del altar allí? De este cuarto altar. Las que están debajo. Ambición y materialismo presente. Ajá. Tercero, segundo. Presunción religiosa presente y apetito pervertido y la pasión presente. Muy bien. El segundo nivel, ¿qué está constituido el altar de Caín? El cuarto altar. Rebelión contra la redención presente. ¿Qué más? Rebelión contra la adoración presente. Bandera hacia el lugar santo, ¿cierto? Y tercero. Rebelión contra la revelación presente. Tremendo, ¿cierto? Y mira arriba, entonces encontramos la tercer nivel de este altar. Rebelión contra la testificación presente, que tenían que anunciar la segunda venida. Obsesión por la apostasía de ese tiempo, en la adoración del momento. Y rebelión contra la manifestación presente. Ahí tenemos el altar. ¿Y cuál es el fruto, hermanos? El juego de este altar, ¿cuál es? Gálatas 5:19, hermano. Alguien que lo vaya buscando porque lo vamos a necesitar. ¿Sí? Aquí tenemos el juego de la carne, el juego del altar de Abel, el juego del altar de Caín, perdón. Aquí está el juego del altar de Caín, Gálatas 5:19. ¿Quién lo tiene, hermanos? Dice, los frutos de la carne, manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, explosiones de ira, contiendas, divisiones y sectarismo, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes. Os advierto como ya en previene, los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Ese es el juego del altar de Caín. ¿Sí? Aquí entonces nosotros es importante entender esto, hermano, ¿cierto? Porque están hasta adorando, mire, esta apostasía 8, adoran de manera incorrecta, actitud incorrecta, lugar incorrecto, en el tiempo incorrecto, igual a maldición a la 2. Entonces el protestantismo se convierte en el protestantismo apóstata se convierte en una maldición para el mundo, ¿verdad? ¿Sí? Y es una cosa interesante, ojo con esto, hermanos. El tercer Elías, perdón, aquí estamos hablando del cuarto, ¿no? ¿Sí? Los hijos de la redención. Entonces el antitipo. El pueblo sabía, bueno, aquí tenemos el antitipo ya del altar antitípico de Primera de Reyes 18:30, ¿verdad? Los elementos. Ya lo hemos dicho, ya lo hemos mencionado, el 1, a Herodes, aquí es Estados Unidos el antitipo, Isabel, las iglesias protestantes, ¿sí? Mira ahí.
Te va a poner la camisa. Apague, apague Y el está micrófono, la hermano. otra, la negra también. Apague el micrófono, hermana, por favor. ¿Listo? Todos los líderes dejaron, allí están los profetas de Baal, los líderes que dejaron sí, el pueblo adorador a Baal. Bueno, ahí tenemos al pueblo que había apostatado y pervertido la adoración. Para que controlen los micrófonos, hermanos, por favor. Estamos aquí y nos desconcentra esto, ya estamos en la parte final. El cuarto Elías, entonces los séptimos hijos se enfrentan a los octavos, y a Abel, los hijos de Caín 8 versus los hijos de Abel, en este caso de Set, ¿no? Vamos a viendo, Abel no tuvo hijos, pero estoy hablando en el contexto en que ustedes me entiendan, ¿no? Los que siguen la línea de que fue Set. Entonces aquí tenemos el 5, altar activo levantado adorando a Baal. Aquí tenemos la competencia que hicieron para oscurecer el santuario celestial. Toro sacrificado, el pueblo y sus grandes sacrificios vanos, muerte, ¿sí? Dar saltos, eso es tipo, antitipo, y ahí sucede nuevamente en la historia. Y no hubo juego, no hubo fruto, pero acá sí va a haber juego porque dice Apocalipsis 13 que Satanás va a mandar un juego, ¿sí? Un juego a la tierra. A diferencia del monte de Carmelo, aquí va a mandar fuego. Y por eso Gálatas nos dice cuál es el juego de ese altar, ¿verdad? Aquí tenemos el altar, entonces, el altar de Abel. ¿Sí? El altar de Abel, los séptimos hijos. Aquí tenemos la base. Es lo mismo. ¿Sí? La base de este altar. Redención presente. Ya en este tiempo se estaba cumpliendo la fiesta de la Yom Teruá. Por eso hay 5 convocatorias. En el tiempo de los pioneros se estaba cumpliendo Yom Teruá y estaba en continua ahí, ¿verdad? La adoración presente hacia el lugar santo y la testificación, la gran comisión de la proclamación del evangelio. Revelación presente, el Nuevo Testamento unido al Antiguo. Y encontrar en este tramo, ¿verdad? El altar de los séptimos hijos. El gran movimiento adventista, aquí encontramos, hermanos, el tipo y el antitipo. Allá está Elías, acá están los José Wall, William Miller y los consiervos del primer ángel. Allá tenemos al pueblo de Israel del lugar de la alianza del etapa atrio. Acá tenemos al Israel de la gran alianza, etapa del lugar santo. El tipo. Altar reconstruido, altar derribado. El de la verdad presente que tenía destruido al pueblo remanente, obra que realizan los pioneros del primer ángel. Las dificultades y pruebas, la leña representa las dificultades y pruebas. El gran sacrificio hecho por los pioneros para proclamar ese evangelio en todo el mundo. Un sacrificio vivo, ¿cierto? Pero este es un sacrificio donde no mueren ellos, sino que mueren al yo. Y terminamos, hermanos, el cuarto Elías. Cántaros de agua, representa la completa sobre, dice, la purificación completa sobre el mensajero y el mensaje. Los pioneros y las verdades distintivas de la revelación reciente, el del Nuevo Testamento unido al Antiguo. Entonces noten que el agua cae sobre el mensajero y el mensaje. Por eso Dios quiere un mensajero limpio y un mensaje limpio. Esa obra, hermano, la hace el Espíritu Santo. El tipo, oración por la vindicación de la redención, revelación, adoración y testificación del lugar santo. Acá tenemos el antitipo, clamor, gemidos y lágrimas por la consumación de del tiempo, ahí en el tiempo del lugar santo. El fuego que consume y rompe la apostasía ilumina al Carmelo. Se rompe la gran apostasía del reino norte y aquí el antitipo, el poder que descendió sobre los pioneros que rompió con la apostasía protestante y alumbró al mundo con la gloria. Tipos y antitipos. El cuarto Elías, aquí tenemos entonces el gran movimiento adventista, es el cuarto Elías en este barrido que estamos haciendo, porque ellos restauran y rompen esta apostasía, porque adoran de la manera correcta según la revelación presente, restauran y la actitud correcta en la adoración, hacia el lugar correcto.
en el tiempo correcto. Bendición. El gran movimiento adventista se constituye en una bendición para el mundo, hermanos. En la séptima bendición que el Señor envía al mundo, ¿sí? Porque ellos son los séptimos hijos que Dios va a mandar al mundo para enfrentar a los octavos hijos. Y aquí tenemos, hermanos, que cada vez llegamos más a casa. Preciados hermanos, esta historia es interesante conocerla y comprenderla, y que nosotros podamos entender a qué obra nos está llamando el Señor, ¿verdad? ¿A qué obra nos está llamando el Señor en estos tiempos finales? ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo será, y nada hay nuevo debajo del sol. Vamos a clamar en esta hora, hermanos, vamos a orar. Padre eterno, te damos gloria y gratitud por habernos permitido, Señor, este tiempo. Señor, tu palabra se ha cumplido. El papado cayó, pero todavía su herida fue sanada. El protestantismo cayó, pero también fue sanada su herida. El protestantismo apóstata. Pero aquí hay un remanente, Señor, que está siguiendo al Cordero, y queremos pedirte el poder del Cordero para servirte y seguirte en este tiempo final. Clamamos, eterno Padre, para que nosotros podamos comprender con claridad esta historia de la redención que tú escribiste en la vida de tu pueblo. Te pedimos que nos ayudes a estar en pie en este tiempo final, en el nombre de tu Hijo amado. Amén.